Ya. Entonces, yo soy la doctora González, vamos a hablar sobre laboratorio en la trombosis. ¿Ya? Entonces, para que se forme un coágulo, siempre hay dos fuerzas o tres, hasta cuatro fuerzas encontradas, donde ya saben que nosotros tenemos la famosa cascada de coagulación que lo que busca es formar coágulos, reparar, ¿no es cierto?, tejido lesionado. Y también tenemos otro sistema contrario, que lo que busca es destruir esos coágulos para que la sangre pueda mantenerse líquida, ¿no?, y seguir el flujo normal sanguíneo. Pero muchas veces, pues, este equilibrio que hay entre fuerzas procoagulantes y anticoagulantes se rompe, ¿no es cierto? Y ese desequilibrio hace que los factores procoagulantes ganen y se formen los famosos coágulos, ¿no es cierto? Entonces, para que se produzca un coágulo, necesito factores de coagulación, necesito todo el sistema antifibrinolítico, el sistema procoagulante, ¿no es cierto? Y también necesito plaquetas. Entonces, un poquito para recordar esto de la hemostasia primaria. Entonces, el recuento de plaquetitas, ¿se acuerdan que era de 150 a 450.000? Lo normal en un frotis de sangre periférica puede observarse la morfología plaquetaria, ¿no? Porque a veces existen las famosas macroplaquetas, plaquetas grises, también van a ver que son plaquetas hipogranulares que probablemente ya han sufrido una degranulación. También tenemos otros exámenes que justamente es lo que vamos a hablar ahora, que miden este tipo de hemostasia. Y aquí tenemos el tiempo de sangría. ¿Qué consiste en tiempo de sangría? Vamos a ver justamente eso, ¿no? Lo que dice su nombre. ¿Cuánto tiempo demora en terminar de sangrar una persona? Por lo general, en promedio entre literaturas, incluso entre laboratorios puede diferir este valor, pero un promedio es de 3 a 9 minutos. Y esto evalúa la fase primaria, ¿no es cierto?, de la hemostasia, que consiste, ¿no es cierto?, en la formación de coágulo. Acuérdense, aquí los protagonistas son el vaso sanguíneo, que realiza la vasoconstricción, ¿no es cierto?, liberación de endotelina, tromboxano 2 por las plaquetas, y con eso llama a la adhesión, activación de granulación y agregación, ¿no es cierto? Y luego tenemos la siguiente fase, que es la hemostasia secundaria. Entonces, ¿en qué consiste esto? Ya lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos eh, dos grandes vías que confluyen en una vía común, donde en la vía extrínseca, que es evaluada, como dice aquí, por el tiempo de trombina. Aquí tenemos como protagonista al factor 7 de la coagulación, que va junto con el factor tisular, activar el factor 10. Este, a su vez, en presencia del 5 activado, va a generar que la protrombina se convierta en trombina y así el fibrinógeno finalmente se convierte en fibrina, ¿no es cierto? La otra vía, ¿no? Esta es activada por el factor tisular, esta vía por los sistemas de contacto, ¿no?, la calicreína, que facilita que el factor 12, ¿no es cierto?, active el 11 como no puede activar el 10 porque es de la vía común, le sigue el 9 en presencia del 8 activado, activa nuevamente el 10 en presencia del 5 activado, activa la protrombina que se convierte en trombina y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina en presencia del factor 3. Y entonces esta fase, ¿no es cierto?, la fase intrínseca, está evaluada por el tiempo parcial de tromboplastina. ¿Quién evalúa la fibrina? ¿No es cierto? Si se está verdaderamente degradando, pues justamente el dímero D, que son nada más y nada menos que los productos de degradación de fibrina, ¿no es cierto? Tenemos otro tiempo de la coagulación del que vamos a hablar, que es el tiempo de trombina. Bueno, esto ya hemos hablado anteriormente también, el tiempo de trombina que evalúa directamente al fibrinógeno, ¿no es cierto? Al fibrinógeno. Y por consecuencia, pues la fibrina también. ¿Ya? Entonces, para que se produzca un coágulo, acuérdense que existe la famosa triada de Birch. Esta triada ya está desde 1856. ¿Por qué se caracteriza? Porque tengo que tener al menos presentes estos tres factores de riesgo,
¿no? Para poder yo desarrollar un coágulo. Entonces, si yo tengo alterada o lesionada la pared vascular, ya sea que tuve un traumatismo, por ejemplo, los pacientes que ustedes han visto hospitalizados, ¿no? Tienen catéteres, les hacen funciones venosas, tienen vías, ¿no es cierto? Hay irritación química si produce, por ejemplo, reciben quimioterapia, ¿no? Si tienen alguna valvulopatía o tienen alguna valvuloplastía, si tienen enfermedades como arteriosclerosis o son portadores de sondas de forma permanente, catéter Ford, ¿no? Todo eso puede producir lesión de la pared del vaso sanguíneo. Eso es uno de los factores para poder desarrollar un coágulo asociado a que yo ya tengo un estado hipercoagulable, como cuál, principalmente, ¿no? El embarazo. Entonces, el embarazo sí o sí es un estado hipercoagulable. Entonces, ¿toda gestante tiene factores de riesgo para hacer trombosis? No, porque acuérdense que tienen que presentarse las tres a la vez, pero ella, si está gestando, ya tiene lesión venosa porque tiene catéteres, ¿no? Ahora tendría que tener éstasis circulatoria. ¿Ya? Entonces, estado hipercoagulable, tenemos cánceres, ¿no? También tratamiento, por ejemplo, los que reciben anticonceptivos orales, ¿no es cierto? Si es que tienen algunas enteropatías inflamatorias, el mismo síndrome nefrótico, las personas que tienen sepsis, y bueno, pues en hematología, no las trombofilias, ya ser paciente que tiene alguna enfermedad, ya sea una trombofilia congénita o adquirida, ya es un estado hipercoagulable, ¿no? Y la éstasis circulatoria. Éstasis significa que no va a haber pasaje, va a haber detención, ¿no es cierto?, de la circulación, como en enfermedades como la fibrilación auricular, que la sangre, por esta mala contracción que se produce, alteración en el ritmo del corazón, hace que haya una éstasis en la aurícula, ¿no es cierto? Y esa puede producir coágulos, ¿no es cierto? Esa disfunción, también disfunción de otros ventrículos, eh, por ejemplo, personas inmóviles, ¿no es cierto? O parálisis, personas que están postradas crónicas, tienen estasis circulatoria, las personas que tienen insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, varices, que tengan alguna obstrucción porque tienen alguna masa, algún tumor, incluso la obesidad, el embarazo, son estados de éstasis circulatoria. Y entonces, ¿cómo se produce un coágulo? Entonces, aquí en el lado izquierdo van a ver el pasaje normal de una vena, ¿no es cierto? Entonces, hay un flujo laminar, ya sabemos que la sangre por gravedad va hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia los pies, pero justamente por eso es que las venas tienen estas válvulas que hacen que el flujo pueda regresar y retornar hacia el corazón. Entonces, por lo general, siempre aquí en una esquina inferior, ¿no? Siempre en un lugar de esta válvula hay un pequeño segmento donde todavía, por así decirlo, el reflujo no es tan rápido, ¿no? Siempre en esta zona va a quedar un poco de hipoxia, ya va a generar una poca de hipoxia, pero el endotelio ya está preparado para eso, porque acuérdense que la hipoxia también genera lesión endotelial. Entonces, el organismo ya está preparado para eso y está preparado con todos los factores antitrombóticos, como las proteínas C y S, ¿no es cierto? Los anticoagulantes naturales, está con heparina, óxido nítrico, prostaciclina, todo eso está listo el endotelio para liberarlo y que no se produzca trombosis. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo estos tres factores de riesgo con la triada de Virchow? ¿No? Yo tengo vasos que están lesionados porque imagínense que tengo insuficiencia venosa. Entonces, si yo tengo insuficiencia venosa asociada a que de repente yo tengo estado hipercoagulable porque, por ejemplo, ya soy adulto mayor y bueno, algunas personas tienen factores de riesgo y desarrollan cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Hay disminución de un flujo anormal porque hay éstasis, hay un estado hipercoagulable y por esta éstasis se va a generar un daño endotelial. Si se genera un daño endotelial, ya tengo las tres factores de riesgo para generar un coágulo, ¿no es cierto? Y se va a producir hipoxia, y esta hipoxia y daño tisular, daño endotelial, va a generar pues que se active, ¿no es cierto?, el estado hipercoagulable. Entonces va a haber incremento de leucocitos que van a llamar a los neutrófilos, va a haber expresión del factor tisular, y ya saben que si hay expresión del factor tisular se activa la coagulación y se va a formar aquí el trombo de fibrina, ¿no? Está la fibrina con los glóbulos rojos, el famoso trombo rojo.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pedirle a mi paciente cuando tiene trombosis? Pues que lo primero que le voy a pedir es un recuento de plaquetas, ¿no es cierto? Para ver cómo están las plaquetas, un tiempo de sangría para saber si él tiene tal vez alguna anormalidad, para hacer distinción con otras patologías, ¿no es cierto? Voy a pedirle un TTPA, que por lo general se ve alterado. ¿Cuándo se ve alterado un tiempo de sangría? En el sangrado, acuérdense que ese sangrado evalúa la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Entonces, en enfermedades como enfermedad de von Willebrand es que este tiempo se ve alterado. Si yo tengo trombocitopenias o trombopatías, ¿no? Trombostenia de Glasman, cualquier alteración en los receptores de las plaquetas puede causarme este tipo de alteración en este tiempo de la coagulación. En el TTPA ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que me falte algún factor de la coagulación. Y de ellos los más sensibles son que me falte el factor 8 y el factor 9. Por lo general el TTPA siempre está prolongado. Otro tiempo de la coagulación es el TP, que está bastante asociado, ¿no es cierto?, a los factores vitamina K dependientes, principalmente el 7, ¿no es cierto? Pero también puede evaluar algunos como la vía común, ¿no? El 5, el 10, el fibrinógeno. También estos se alteran si es que hay consumo de anticoagulantes, ¿no es cierto?, como warfarina. Aquí también el TP se puede prolongar o alterar si es que hay anticoagulante lúpico, ¿no? Tanto el TP como el TTPA. Y si yo tengo anticoagulante lúpico, entonces yo voy a tener predisposición para formar coágulos, ¿no? El TT, como les dijo, solamente si es que está alteración en el fibrinógeno, si hay hipo o disfibrinogenias. Acuérdense que también hay hipofibrinogenias congénitas, ¿no? O disfibrinogenias. El fibrinógeno, ya saben, también, ¿por qué? El fibrinógeno, por lo general, si es que hay trombosis, no se altera, no es que va a estar disminuido, pero eso me permite descartar de otras patologías, ¿no? O buscar el origen, ¿no? Por ejemplo, con 6D el fibrinógeno va a estar disminuido. Y podemos dosar algunos factores de la coagulación, ¿no? Como el factor 8, dependiendo de qué tiempo esté alterado. Y lo que sí tengo que medir son los productos de degradación de la fibrina. El dímero D, porque tiene un valor predictivo negativo que me sirve para evaluar cuando yo estoy sospechando de trombosis, ¿no es cierto? Entonces, estos tiempos evalúan la hemostasia primaria, estos otros la hemostasia secundaria, y aquí la fibrinolisis. Entonces, el tiempo de protrombina, nuevamente para recalcar rápidamente, ¿no? Que evalúa la vía extrínseca. Tiene un tiempo aproximado de 10 a 15 segundos, algunas literaturas dicen hasta 16, y es sensible a todos los factores dependientes de vitamina K, a su disminución. Por eso es la más empleada cuando yo quiero evaluar el factor 7 de la coagulación, ¿no es cierto? Entonces, justamente a estos pacientes que reciben antagonistas de la vitamina K es que yo voy a evaluar el INR, el cociente internacional normalizado, que se evalúa pues a través de un parámetro logarítmico que evalúa el TP del paciente entre el TP control. Luego tenemos otro tiempo, que es el tiempo parcial de tromboplastina activada, que evalúa la vía intrínseca, ¿no es cierto? La vía intrínseca. El tiempo normal, como les dije, es de 29, algunos van a encontrar 28, 37, algunos hasta 40 segundos, ¿ya? Entonces, son valores referenciales, pero por lo general cuando está por encima de 42 ya es tiempo prolongado. Entonces, prolongación de TTPA en anomalías, deficiencias de factores de la coagulación, como les estaba mencionando, sobre todo es más sensible cuando hay factor 8 y factor 9 disminuidos, ¿no es cierto? Por eso me sirve o es útil para diagnosticar, o bueno, sospechar, ¿no? No diagnosticar necesariamente, pero sí sospechar o hacer el descarte de que existen enfermedades como hemofilia A y B. Y el fibrinógeno en sí, acuérdense que era el precursor de la fibrina y se determina a través de pruebas ya sea funcionales o inmunológicas, y lo que busca es ver si es que hay alguna disminución, ya sea por consumo, se gastó formando coágulos, o bueno, yo tengo alguna hipofibrinogenia o disfibrinogenia secundaria también, porque en estados como sepsis también se puede gastar, ¿no? Y también puede ser adquirida esta hipofibrinogenia. Mi paciente tiene, por ejemplo, cirrosis, está haciendo un CID. Entonces, estas causas también pueden alterar el dímero. Entonces, ¿qué cosa es el dímero D? Acuérdense que es un producto de degradación de la fibrina, o sea, la fibrina es digerida por la plasmina,
Y acuérdense que esta formación de fibrina es por la acción secuencial de la trombina en presencia de este factor 13 activado, ¿no? Entonces, por lo general tiene un valor estimado de 0 a 500, ¿cierto? Y puede verse alterado este valor. Entonces, la alteración de este valor es lo que me podría predecir la formación de coágulos, pero no su valor positivo, sino al contrario, su valor negativo. Entonces, se ha visto muy frecuentemente en personas, ojo, que tienen trombosis y cáncer. Entonces, la sensibilidad es del 99% y su valor predictivo negativo es del 98%. O sea, si me sale negativo, pues en pacientes sobre todo que se junten estas combinaciones, ¿no? Trombosis o paciente que tenga cáncer, entonces, si sale negativo, pues es negativo, ¿no? Y en pacientes con cáncer, que tiene un valor predictivo negativo del 100%, o sea, si el número D es negativo, sí o sí, no hay, ¿no? Y por debajo de concentraciones de este valor, ¿no? De 0,6, 0,6. Y es altamente sensible, ¿no es cierto?, en pacientes que toman anticoagulantes orales. O sea que en estas personas no se puede solicitar, o sea, no es tan fiable porque es menos sensible, perdón, es altamente sensible, pero tengo que excluir este tipo de pacientes, ¿no? Y el valor predictivo positivo es sobre todo alto, se puede usar, pero acuérdense, ojo, tiene que estar asociado en cáncer. O sea, si yo tengo un cáncer y el dímero D me mostró un valor positivo, entonces el 96% si tienen concentraciones muy altas, ¿no? 0,9 o 1000, ¿no? Que lo voy a encontrar, es positivo también. O sea, si yo tengo cáncer y tengo un dímero D positivo por encima de 1000, ojo, no de 0,6, que es el corte para decir que es positivo, sino por encima de 1000 o 1, que lo van a encontrar con esos valores, dependiendo si es en miligramos o en gramos por decilitro, ¿ya? Entonces, ese valor es positivo. Cáncer y dímero D están bastante asociados. Otras pruebitas que yo suelo utilizar para cuando hay alteraciones, sobre todo en el TTPA, es la prueba de mezclas, que ya les había explicado anteriormente. Entonces, si yo tengo un paciente con TTPA prolongado, por ejemplo, este paciente tiene un TTPA de 80, yo lo voy a enfrentar contra un plasma normal que tiene un TTPA normal de 35. Entonces, la mezcla de estos dos plasmas me debería dar, acá, mezcla, ¿no es cierto? La incubo y me da, miren, que estos tiempos corrigen. Mira, tenía 80, lo mezclo con 35 y me queda con 35. Quiere decir que se ha corregido. Entonces, aquí si es que se corrige es porque yo le estoy dando lo que le falta. Entonces, este paciente tenía deficiencia de factores de la coagulación. En cambio, si yo mezclo a este paciente que tiene 80 con un plasma conocido 35 y al final me sigue prolongando el tiempo de la mezcla, me da 60, por ejemplo, aquí, entonces yo ya no voy a pensar en que me faltan factores de la coagulación, sino yo tengo que pensar en presencia de inhibidores de coagulación. Entonces, si yo tengo una trombosis y tengo presencia de un plasma con un TTPA que no corrige, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que sospechar de anticoagulante lúpico, otras patologías, ¿no? Entonces aquí un poquito más de lo mismo para recalcar. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Esta parte es bien corta porque es solamente para ver los resultados, ¿no?, de los valores que puedan obtener en una trombosis. ¿Alguna duda, alguna pregunta?